Bueno, acá preguntan sobre los padres de la iglesia que dicen que ya no hay que guardar el sábado. Bueno, justamente por eso nos guiamos por la Biblia sola, porque si nos guiáramos por cada uno de los que habla acerca de lo que se debería y no debería hacer, obviamente, bueno, terminaríamos como la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, acá un comentario sobre la predicación dice, ¿qué considera que es lo más importante en una predicación? ¿Lo que se dice o cómo se dice? Y también, ¿qué consejos puede dar para predicar? Bueno, obviamente que las dos cosas son importantes, lo que se dice y cómo se dice. Eh, una vez un hermano nos hablaba, ¿no? De que podemos predicar la verdad sin el espíritu de la verdad. Podemos predicar una verdad preciosa, pero no transmitirlo con los sentimientos y con nuestra forma de expresar, ¿no? Hay una historia que yo siempre la cuento, que es una fábula, que en un pueblo había un cine y había una iglesia. Y el cine siempre se llenaba y la iglesia siempre estaba vacía. Entonces el pastor o el sacerdote, lo que ustedes quieran, se fue a ver al dueño del cine y le preguntó por qué el cine siempre se llena y la iglesia siempre está vacía. Entonces el dueño del cine le dice, lo que pasa es que nosotros presentamos cosas que son mentira como si fueran verdad. Y ustedes presentan cosas que son verdad como si fueran mentira. Esa historia lo que ilustra es que muchas veces predicamos de verdades espirituales y no pareciera que las creyéramos. No las estamos transmitiendo realmente. Es como si alguien que te va a vender algo, ¿no? Alguien te va a vender un producto y vos lo ves que el tipo no cree en el producto, no te lo va a vender nunca, ¿sí? Esto es algo muy parecido. Nosotros estamos hablando de cosas reales muchas veces como si no fueran reales, como si no fueran trascendentes. Y con esto no digo que hay que gritar o que hay que gesticular ni nada por el estilo, pero tenemos que mostrar un mínimo de entusiasmo. Entonces, no podemos compartir lo que no tenemos. Nosotros predicamos por testimonio. Muchas veces se nos habla, ¿no? De, vamos a tomar un curso de oratoria para, sí, podemos aprender algunas cuestiones técnicas, pero lo esencial, ese fuego en los huesos que nos impulsa a hablar, no se aprende en un curso. Es contar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es hablar de lo que hemos visto y oído. No hay otra cosa. Si Dios nos ha hablado algo en su palabra, nosotros lo compartimos porque lo recibimos. De la misma manera que lo recibimos, lo compartimos, ¿sí? Obviamente que importa la forma, pero esa forma va a estar determinada por nuestra experiencia personal. Y eso no se puede disimular, no se puede, y de hecho es muy evidente, ¿sí? ¿Qué cosa nos mueve? Si nos mueve el amor de Cristo, si nos mueve el celo por la santidad, e incluso se puede ver si nos mueve el fanatismo. Incluso se puede ver claramente si lo que nos mueve es un odio farisaico en nuestras predicaciones. Eso lo podemos ver también, eso se ve, porque de la abundancia del corazón, dice la Biblia, habla la boca. Entonces, hermanos, no puedo dar un consejo con respecto a predicar, pero sí, evidentemente, las formas importan y las formas están determinadas por nuestra experiencia. Así que le pedimos al Señor que nos dé palabra, que nos dé su espíritu, que nos dé la manera también de poder hacerlo de una forma que glorifique su nombre, ¿no? Y que sea de bendición para los que están escuchando. Bueno, acá hay un comentario que dice, si los católicos romanos decidieron separarse de la fe de la iglesia primitiva, ¿por qué se dicen ellos mismos que son la primera iglesia? Bueno, en realidad todo el mundo se dice ser la primera iglesia. Vayan a los testigos de Jehová, vayan a los adventistas, a los evangélicos, todo el mundo te va a decir que hay una continuidad, ¿sí? Yo creo en el tema de la continuidad. Obviamente, la continuidad que nosotros planteamos como adventistas del séptimo día no es la misma continuidad que plantean los católicos, ¿no? Ellos hablan de una sucesión apostólica. En realidad, a lo que se refieren cuando hablan de sucesión apostólica, se refieren a la sucesión de los papas, ¿no? De los que fueron los primeros obispos de Roma que se pusieron como cabeza de todas las iglesias, y a partir de ahí hay una sucesión. Pero básicamente estamos hablando de una sucesión de una institución político-religiosa que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿sí? Aunque ellos lo relacionen, ¿no? con el apóstol Pedro y toda esa cuestión, ¿no? Albert
Albert Baixes dice, si una persona descansa en domingo, ¿se peca? ¿Qué dice la Biblia que es pecado? Albert, no te puedo decir más que lo que la Biblia dice que es pecado. ¿Qué dice la Biblia que es pecado? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que no procede de fe es pecado. Y la infracción de la ley es pecado. Vos fijate si eso calza en alguna de esas definiciones. Si no calza en ninguna, no es pecado. Pero si calza en alguna, evidentemente es pecado. Pero no porque lo diga yo, sino porque lo dice la Biblia, ¿no? Si no querés perderte ninguna de nuestras transmisiones en vivo, suscríbete y activa la campanita para que YouTube te avise cuando estamos en vivo y puedas participar.